Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque este programa, El Otro Enfoque, se va a transmitir no solamente matutinamente, sino también en YouTube a través de esta importante plataforma que es Cananga TV. Hoy en Otro Enfoque vamos a enfocar precisamente una forma diferente de ver la economía, ¿no? Con nuestro amigo y compañero de larga data, el compañero Tito Olivo, ¿no? Así es. Entonces, quisiera que los amigos televidentes, amigos radioescucha, pues nos pongan mucha atención a este importante tema, que es todo lo que es la economía circular, la economía verde, la economía azul. Cómo nosotros interpretamos, cómo los nuevos estándares de la economía mundial y muy en particular de todo lo que es Centroamérica, del Caribe y Panamericano, nos podemos enfocar. Así que, compañero Tito, un placer, un enorme placer pues estar aquí en Otro Enfoque, verlo de la economía de otro ángulo, de otras latitudes. Sí, gracias, hermano. Para mí es un placer compartir las cámaras contigo y buenos días a los amigos televidentes que a las 10 de la mañana están con nosotros, pero también esta noche a las 9, ya con el programa grabado, pues también estaremos con ellos. Así es, la economía ha mutado. La economía que nosotros conocíamos normalmente era la economía lineal. Es una economía de yo compro, consumo, o sea, uso y voto. Y eso va al basurero. Al ir al basurero, eso crea graves problemas a la ciudadanía. O sea, mucho problema a la ciudadanía, porque uno de los problemas que crea es que incrementa uno de los gases de efectos invernaderos mucho más agresivos que hay. ¿Y cuál es ese? El metano, que lo producen las basuras orgánicas, o sea, los desperdicios de repollo, los desperdicios de arroz, de habichuela y todo esto. Esto va a producir un grave problema, y es el problema del gas metano. Pero también afea a la vista, visualmente. O sea, contamina visualmente. ¿Y qué representa para la República Dominicana un país que vive del turismo, que tú tengas un botadero, un basurero a la entrada de la ciudad o al lado de una cañada o un río? Ya tú estás contaminando y estás creando un problema. Tú estás creando un problema porque estás dañando el acuífero y además está contaminando visualmente, y la República Dominicana es una nación que vive del turismo. Entonces, si vivimos del turismo, ¿por qué vamos a agredir el medio ambiente? Y otro de los graves problemas que tenemos es que en la República Dominicana está dentro de los 10 países más afectados por el cambio climático. Y compartimos la isla con el que está en el número 3. Sí. Estamos en la misma ruta de los huracanes. Y al estar en la misma ruta de los huracanes, entonces estos van a ser mucho más agresivos y van a ser con impacto más violento, y nosotros lo vamos a sufrir con mayores problemas. Por lo tanto, tenemos que ir a un tipo de economía que nos permita a nosotros transformar todos esos desperdicios, y es ahí lo que se conoce como economía circular. A eso me iba a referir, Tito, ¿no? La economía, lógicamente, bordea, hay que entender cómo se ve la economía en sentido general. ¿Cuál es la diferencia entre una economía circular, ¿no?, y la economía normal, de eso que tú habías puesto en primer plano? Bueno, ahí está, ya dijimos lo que era la economía lineal. Ahora, ¿qué es la economía circular? Perfecto. La economía circular es un producto pensado para que cuando llegue al final de su día
ese producto pueda ser la base para producir otro producto nuevo. O sea, diferente, que no vaya al basurero. Entonces, ¿cómo? Bueno, tú tienes comida, tú vas a desperdiciar esa comida, tú la echas en un recipiente diferente al recipiente que tú estás botando los plásticos y lo otro. Entonces, esa comida, cuando llega, va a un biodigestor. Ese biodigestor va a producir gas metano. Ese gas metano va a producir electricidad, porque pasa a sustituir el gas natural. Entonces, nosotros que somos importadores netos de energía, ya pasamos a darle una solución aparte de nuestro problema. Pero cuando quedan los residuos que queda en el biodigestor, entonces eso es abono orgánico. Entonces ya tú estás sustituyendo abono químico. Ese es en el caso de los alimentos. Pero tú tienes los plásticos. Los plásticos que están generando grave problema porque no son biodegradables, o sea, no se degradan y van a las cañadas y de las cañadas a los ríos y de los ríos van al océano, y tenemos grandes islas que son de basura, y entonces reduce la población o la fauna marina, la población de peces, porque estos se enredan entre todo esto, se lo comen, se intoxican, se mueren, y tenemos una población de gente que va creciendo, que ya somos 7,000 y pico millones de personas, pero que de aquí al 2050 se prevé que vamos a ser 11,000 millones. Lógico. Entonces, si vamos reduciendo los alimentos que podemos obtener del mar, entonces nosotros vamos a tener problemas porque no vamos a poder comer. Entonces, esto, ¿qué pasa? Esos plásticos, en vez de que vayan esa funda y esos desperdicios al mar, pues se pueden hacer bloques para la fabricación de vivienda a través de los plásticos. Y tienen una ventaja con relación al bloque de cemento. El bloque de plástico que se produce es térmico, o sea, no resiste las altas y la baja temperatura, manteniendo una temperatura estable dentro de la vivienda. Y este viene siendo atérmico, entonces, que se va a producir con esa parte de esos plásticos, va a ser térmico, entonces, contrario a lo que es el bloque normal, lo que usamos nosotros los ingenieros. Va a resistir mucha más resistencia. Va a tener mucho más resistencia, resiste el calor, no se prende, tú le puedes echar gasolina. Y no se prende. No se prende. Y cuando tú le haces la prueba de resistencia, el de concreto revienta antes que perfecto. Entonces es más liviano. Por lo tanto, mejor manejo más manejable. Ayuda a los acuíferos porque no se extrae grava ni gravilla de los ríos. Lógico. Entonces, esto es un complemento. Ya aquí en la República Dominicana se ha estado dando paso. Veo en Moca que ya hay una incidencia en la ciudad de Moca, donde se está produciendo bloque a partir de plástico. Entonces, esta es una cuestión que debemos replicarla. Tito, hay otra cosa que se hace. Hay algo, escúchame que te interrumpa. Quiere decir que el problema de la economía circular es nosotros aprovechar todo y cada uno de los desechos para producir cosas importantes para la sociedad. Sí. Está dentro de lo que se conoce como 3R. Reducir, reusar y reciclar. Perfecto. Entonces, esto es lo que conlleva para emitir la menor cantidad de residuos. Y ahí, entonces, nosotros buscar beneficios y generar empleo de calidad. Si quiere, vamos a un corte y después entramos hablando de lo que es economía verde, lo que es economía azul y lo que es bioeconomía. Así que, compañeros, amigos televidentes, en este programa, en otro enfoque, vamos a dar un pequeño receso para cumplir algunos compromisos comerciales y entonces regresamos de inmediato.
80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos con otro enfoque aquí con el economista, compañero de larga data, Olivo, ¿no? Y entonces ya hemos definido algo sobre el problema de la economía circular, ¿no? Pero dentro de la economía circular, y como ha de ser, pues existen otros términos, ¿no? De la economía azul y la economía verde dentro del gran lote, ¿no? Que significa la biomasa y todo eso, ¿no, Olivo? Entonces, explícanos a los amigos de toques diferentes de este programa, ¿no? Que, como bien dice, sale hoy, pero también sale por YouTube en canaca.tv y ahí lo vamos a encontrar esta noche a las 10 de la noche. Buena, Pedro Pablo. Esto hablábamos ya de lo que es la economía circular. Y dentro de la economía circular hay toda una gama de economías que se vienen desarrollando. Vamos a hablar de una primera, que es la economía verde. ¿Y qué es la economía verde? La economía verde no es más que producir ecológicamente. Entonces, ¿cómo producimos ecológicamente? Bueno, nosotros cogemos los desechos, los desperdicios de la poda de los árboles, en el caso de la agricultura, el tallo de los plátanos, todo esto lo trituramos y producimos abono y podemos producir lombricultura. Entonces, con esto vamos a abonar la planta. A través de la lombricultura, nosotros podemos generar un lixiviado, que es el agua de las heces fecales de la lombriz, y con esto nosotros regar la planta. Tenemos una ventaja, y es que el mundo hoy está yendo a lo ecológico, y está yendo a lo ecológico y lo está pagando más caro. Pero así también nosotros reducimos el abono químico que acaba con el terreno, lo saliniza, y que también crea graves problemas, porque también crea gases de efectos invernaderos, porque es una dependencia del petróleo. Entonces aquí ya nosotros estamos produciendo. También podemos producir desde la casa, y desde las diferentes alcaldías también se pueden desarrollar proyectos en términos de economía verde, con lo que se llaman los huertos urbanos, que pueden ser huertos residenciales o huertos escolares, para integrar a los muchachos desde temprana edad en lo que es el desarrollo económico, y en este caso preservar el medio ambiente. Entonces, en los huertos urbanos, las alcaldías tienen espacios que constituyen problemas, que son espacios baldíos, que están ahí donde se esconden malandros, como dirían los venezolanos, se esconden personas de baja calaña y hacen violaciones, hacen robo, o sea, muchísimas cosas que van cometiendo o van a consumir estupefacientes. Un caso de huerto urbano muy importante lo vi yo en la alcaldía de Iztapalapa, en México,
donde ellos hicieron todo lo que se llama como utopía. Y ahí hay huertos urbanos. Ellos desarrollaron también pistas de campo para correr, o sea, de campo y pista. Tienen también el tema de manejo de las personas que tienen adicciones al alcohol, a las drogas y todo esto, y se fue integrando. Y además tienen una sala de investigación y desarrollo en el área de tecnología, pero también en el área de biología, de tecnología, y los muchachos van ahí de tarde a hacer sus tareas y se van integrando y van desarrollando estos huertos urbanos y van cultivando todos los tipos de vegetales que necesitan para comer, pero también desarrollan bosques que atrapan los gases, el CO2 de la atmósfera, y entonces lo fijan en la tierra, y eso se transforma y reduce un gas de efecto invernadero como lo es el CO2. Pero además tú sacas a los muchachos de un ambiente insano que está en una situación de vulnerabilidad por la edad, pues, y juntándose con elementos de baja calaña, o sea que lo están induciéndolo a la prostitución, a la drogadicción y a muchísimas otras cosas. Entonces tú lo estás introduciendo en forma supervisada, y eso trae como consecuencia una reducción de la criminalidad. Entonces ese es uno de los puntos fuertes de la economía verde. Tito, la economía verde es algo sumamente importante para lo que se trabaja en comunidades, ¿no? Porque esos huertos que se producen a través de las personas y de las comunidades, ¿no? Y que integran, como bien usted apunta, a los niños, a los jóvenes, y los saca de ese círculo vicioso que algunas veces nos trae la situación contemporánea, ¿no? Y lo saca y le da un nuevo matiz, una nueva herramienta que permite que ellos se vivan integrando, y lo saca de ese foco que están, y eso es sumamente importante. Este programa, el otro enfoque es producido por el compañero Darío Cuba, ¿no? Entonces él no está presente ahora, y nosotros estamos acompañando al compañero Tito en esta paz. La otra parte, si tú acabaste con la parte de la economía verde, ¿qué pasa con la economía azul? Bueno, vamos para allá, pero antes de entrar en la economía azul, quiero decir que hay un alcalde, y aunque yo no correspondo a esa alcaldía, porque a mí me corresponde Santo Domingo Oeste, yo traté por todos los medios de comunicarme con el síndico de Santo Domingo Oeste, pero él nunca, en campaña tú lo llamabas y te devolvía de una vez. Pero ese es el compañero, el gran cantautor, ¿no? Entonces no, pero Oeste. Oeste, ese es Andújar, ese es José Andújar. Sí, José Andújar. Eso es diferente, ¿no? Sí, no toma, no hace nada, que yo cuando. Y yo quería hacer este experimento, claro, en la alcaldía que me corresponde. Yo le escribí... Porque tú eres de ahí, de Santo Domingo Oeste, ¿no? Oeste, sí, aquí por Herrera. Sí, yo vivo en la prolongación 27. Perfecto. Pero Andújar no me hizo caso, no le interesó nada. Parece que quizá entendía que era para un empleo, no sé. Pero yo le escribí a Manuel Jiménez. Y Manuel Jiménez me contestó al otro día. Y me llamó también por teléfono y me dijo que fuera, y estaba sumamente interesado en dos aspectos: en el tema que hemos hablado de desarrollo de la economía verde, y en el tema que vamos a tratar después ya, que es la bioeconomía a través de lo que se llama la biorefinería. Y con él hemos hablado el tema. Yo le traje las cuestiones de utopía de parte de México que se está realizando, y hemos hablado, y lo he visto preocupado porque ahí hay un grave problema, y él tiene una preocupación por resolver eso. Con él
magnífico. ¿Qué ha pasado, Tito? ¿Qué ha pasado con el compañero, con Carlos Jumá aquí en Santo Domingo Norte? ¿No te ha comunicado con él? No, porque yo no tengo esos contactos de Santo Domingo Norte. Ah, bueno, pero... Entonces, pero sí lo tuve para Santo Domingo. Yo tenía el correo de Manuel hace mucho tiempo y le escribí a Manuel por el correo electrónico. Ay. Y él ni lo llamé, sino me contestó, a diferencia del alcalde que yo me activé con él en la campaña y toda la cosa de Santo Domingo Oeste. No dio resultado, parece que no le interesa el problema de la basura, pero bueno, allá él se la pierde. Pero vamos a hacer un contacto, Tito. Vamos a hacer un contacto, Tito, con el alcalde de Santo Domingo Norte. Norte, porque ahí el compañero Guzmán, porque tú sabes lo que se ha dado, además, ese problema entonces es magnífico, vamos, yo estoy dispuesto a hablar, no importa. ¿Cómo no? Porque está interesante. A mí no me importa el color de partido, yo tengo mi partido, yo soy de la Alianza por la Democracia, pero sí lo que me interesa es que esos problemas que se vienen dando se resuelvan. Se resuelvan, porque el más beneficiado es el pueblo dominicano. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia de economía verde y economía azul. ¿Y por qué se da la economía azul? La economía verde es una economía costosa, porque tú produces, tienes que producir abonos, tienes que producir todo esto, y los abonos ecológicos pues son muy costosos. Gunder, un economista, decide hablar de economía azul. Y la economía azul se va a dividir en dos partes, que es la economía de los océanos y la economía también que ha planteado Gunder. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre la economía verde y la economía azul? Bueno, Gunder dice, bueno, sí, la economía verde es una economía costosa, pero vamos a hacerla competitiva para que la gente pueda acceder a un producto ecológico de calidad y a precio competitivo, igual que los precios que tienen los productos que se hacen con o se elaboran con agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que hace Gunder? Gunder diversifica la producción. Vamos a ver. Café, la producción de café orgánico tenía un problema, que el coste del café de Brasil en Colombia llegaba a muy bajo precio por la economía de escala que tiene Brasil en territorio. Entonces los colombianos tenían el problema, ya habíamos hablado de eso ayer, con el tema del coste de producción con el café. ¿Y qué hizo Gunder? Bueno, la cáscara del café le buscó dos productos. O sea, número uno, secar esa cáscara al sol y con esa biomasa producir calor y con eso secar el café. Ya. Entonces ya no está utilizando petróleo, sino está utilizando la misma cáscara del café para resolver su problema. Y la ceniza que quedaba de esa cáscara, utilizarla como abono orgánico con otro componente. O sea, entonces, múltiple. Ahí ya tenía un subproducto que le permitía reducir costos, porque ya estaba reduciendo el costo de secado del café. Pero él fue investigando y descubrió que con la cáscara del café en Asia y Europa se hacía el té de café. El té. Otro aprovechamiento. Entonces, entonces la cáscara tenía un costo mayor en Europa y Asia que el mismo café, que el mismo grano. Entonces, él comenzó a meter la cáscara, a introducirla en una funda orgánica. Se hizo y se comenzó a exportar la cáscara del café y reduciendo
a la utilización aquella que no cumplían con la calidad para exportarla y buscando biomasa, otro tipo de biomasa, por la poda de árboles y todas las cosas, para el secado del café. Entonces, ahí ya tenía el secado con poda y parte de la cáscara que no iba a utilizar, la ceniza para abonar conjuntamente con otros subproductos del agro, y tenía también la cáscara que estaba exportando. Ya, por lo tanto, no hay un solo coste agregado a la producción del café, sino que se reduce coste porque está reduciendo los costes energéticos y se incrementa los beneficios porque hay otro subproducto que se está vendiendo, que era la cáscara, que constituía una basura y que las personas tenían que botarla en ese momento. Pero así como estaba en la situación del café, él se fue al arroz orgánico. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo vamos a producir arroz orgánico si ese arroz nos va a salir carísimo? Bueno, él comenzó a producir el arroz orgánico, lo cultivó y le sacó otro subproducto al arroz. ¿Cuál fue ese subproducto? Cuando tú inundas, queda una lama verde en los campos de arroz. Esa lama verde es espirulina. Y la espirulina es un suplemento dietético alto en vitaminas y minerales. Conocido. Entonces, muy conocido. Entonces, él sacaba la espirulina, se vendía la espirulina y se vende también el arroz orgánico y se produce abono orgánico también para abonar, y también plaguicida orgánico comienzan a producir para atacar las diferentes plagas que podían atacar el arroz y no utilizar agroquímicos. Bueno, esto le da una solución, dimensión. Entonces, él plantea que la economía azul, a diferencia de la economía verde, crea diferentes formas de producir un solo producto, lo diversifica y reduce costes, y esto lo hace mucho más competitivo a escala global. Lógico. Entonces, esa es... Interesantísimo eso, porque estamos hablando de un producto, de un solo producto, sacar su producto que beneficia a no solamente al consumidor, sino que trabaja también por el problema de la salud. De ese arroz ya no solamente sale el arroz para comer, sino que hay un subproducto de ese subproducto que va a lograr que sea utilizado por la gran masa y se crea una cantidad, un encadenamiento de empleo. Y de empleo, eso tiene que ver y mucho eso, con el empleo. Entonces, pero además no hay residuos, porque los residuos se están convirtiendo en abono orgánico. Todo esto, entonces, es una cadena, ¿no? Eso es una cadena, reduce, quedan muy pocos residuos, entonces si quedan, lo que puedan quedar, porque todo va encadenado, todo va siendo transformado. Y es importante ver esto, porque esto sí nos da a nosotros una visión diferenciada y también un conocimiento de cómo nosotros hemos venido comportándonos históricamente en el mundo y cuál es la agresión que le hemos estado haciendo al mundo. A un mundo que es vivo, lógico, que es vivo, porque da vida, porque tiene vida. Entonces sabemos que este mundo, si nosotros seguimos la agresión que le estamos dando a él se va a zapatear porque no quiere morir. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿qué hacemos? La atacamos. Nosotros tomamos medicamentos, o nos inyectamos medicamentos y atacamos. Y él puede crear un cataclismo, que puede crear cualquier cosa para desaparecer la raza o el ser que más lo ha agredido en toda su historia como planeta. Que somos los seres humanos. Que somos los seres humanos. Entonces, esto es una comprensión que nosotros podemos sacar de esto.
Pero hay otra. No sé si vamos a un corte ahora. Yo creo que lo que debemos hacer un pequeño corte ahora, ¿no? Para cumplir con algunos compromisos. Y después venimos de nuevo en otro enfoque, ¿no? De lo que estamos diciendo. Pero además después, cuando regresemos, además de ver otro aspecto de esta economía circular, azul y verde, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Cómo los ayuntamientos, se integran a este trabajo que es de suma importancia, porque es la vivencia del mundo, es que el ecosistema está siendo agredido, y cuando el ecosistema se agrede el ser humano como tal. Así que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos de inmediato. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Bueno, amigos televidentes de Otro Enfoque, programa que se transmite ahora en estos momentos y que se retransmite a través del programa de YouTube cananga.tv, que los podemos sintonizar a las 10 de la noche. El compañero Tito, el economista de nosotros, que está aquí presente, pues ha hablado de la economía circular, de lo que es la economía verde y de lo que es la economía azul, cómo se complementa, cómo nosotros podemos usar todos estos desperdicios, tanto los plásticos, tanto los alimentos, ¿no? Como lo que se desprende de algunos importantes elementos que participan en todo lo que es el quehacer del país, ¿no? Cómo aprovechar los residuos del café, que el compañero puso un ejemplo, y del arroz, que es muy importante para nosotros. O sea, nada se desperdicia en toda esta economía. Y ahora vamos a ver lo que es como el conjunto general, Tito, de la bioeconomía. ¿De qué se trata todo esto, ¿no? Y cómo nosotros podemos, estos programas interactivos como estos de educación, que tienen otro enfoque de ver la economía y de ver el mundo inclusive, ¿no? Cómo la bioeconomía transversalmente trabaja ahí. Ahí es interesante. La bioeconomía nos plantea cómo se utilizan los recursos biológicos con sus residuos y ser transformados económicamente. Y aquí hay algo importante. Sí. Aquí entran lo que se va a llamar los residuos sólidos urbanos. O sea, eso que está pasando en Duquesa, en el vertedero, que es un grave problema, pues tú vas a transformar a Duquesa en una biorefinería. ¿Y qué es una biorefinería? Bueno, ya todos esos residuos que llegan con términos orgánicos, pues producir con esos residuos orgánicos, producir biogás, y con ese biogás entonces capturar el biogás, que ese biogás no se queme en Duquesa y que cree esa humareda
porque no está siendo recogido adecuadamente, sino que se queda ahí, cualquiera que tire una colilla de cigarrillo, eso se prende. Y ya eso crea una humareda que puede producir enfermedades respiratorias agudas. Entonces, ahí entra esto, se va a recoger y ese gas va a ser utilizado ¿en qué? Para producir electricidad. Y me dirían, como cuánto cuesta una biorefinería. Puede ser que en Duquesa salga de alrededor de 400, 500, 600 millones de dólares. Pero el problema no es que te salga 500, 600 millones de dólares una biorefinería ahí en Duquesa, o 200 millones, no sé, porque había que hacer un levantamiento. El problema es que la República Dominicana puede vender gases, bonos de carbono en el mercado de bonos de carbono, y ahí ya nosotros estamos recibiendo por empresas que contaminan un ingreso. Pero además, esa energía eléctrica que se produce se va a inyectar a las redes y se puede vender a 9, 10, 11 o 12 centavos el kilo, y ya tú tienes otro ingreso por ahí. Entonces, si la alcaldía o el gobierno central deciden intervenir ahí, ya ahí se está resolviendo un grave problema. Pero también tú vas a producir con el lixiviado de la basura, o sea, con el agua que tú lavas la basura porque la lavas, tú vas a producir alcohol. Alcohol que no puede ser utilizado por los humanos, pero sí tú lo puedes quemar, ese alcohol, para la producción de energía eléctrica, porque se puede producir un plasma, o tú puedes producir gas para ese gas distribuirlo entre la población. Entonces, es importante ver cómo tú vas trabajando la bioeconomía, pero también si tú tienes en la línea noroeste, y digo la línea noroeste porque yo soy de Manzanillo, y se produce allá, el principal producto de exportación es el guineo, o el banano como se conoce. Entonces el tallo del banano es un problema para deshacerse, porque eso dura mucho para destruirse, y las hojas también. Entonces constituyen un problema, porque cada vez que te echa un racimo, tú cortas el racimo, pero tienes que cortar la mata. Entonces, con el tallo tú puedes producir bioplástico, y con ese bioplástico tú puedes producir platos plásticos desechables, tenedores plásticos desechables, bolsa plástica para usar la persona. Entonces, ya ahí tú tienes una biorefinería mucho más modesta, con menor coste que la de las basuras aquí. Entonces, tú vas a utilizar eso ¿en qué? En producir un encadenamiento con la producción orgánica de banano, que allá se da mucho, y la exportación de banano, y tú vas a tener internamente y externamente, porque tú puedes exportar eso hacia Haití y lo puedes exportar también hacia Cuba, esos platos, y quizás hasta mismo Estados Unidos podría, porque de Manzanillo estamos a 100 y pico de millas, 200 millas, más o menos. O sea, cuando la Grenada Company exportaba banano, el barco salía hoy y al otro día estaba allá en Miami. Entonces, ahí ya tú tienes un desarrollo de lo que podemos ver como economía azul dentro de la bioeconomía. Porque va integrando y va produciendo. Pero eso no se queda solamente en el banano. En Asua se produce mucho plátano. Lógico. Y entonces ese plátano de Asua y Barahona, pues también se pone una pequeña biorefinería para hacer transformaciones en esto. Y esto va a generar empleo, reducir divisa. ¿Por qué? Porque nosotros somos importadores netos de energía. Cuando el precio cuando la tercera crisis del petróleo, que fue en el 2007, 2008, por ahí 2007, el barril de petróleo llegó a costar $140 el barril. Wow. El 65% de las exportaciones totales nosotros teníamos que tomarlas, no ahí de servicios, sino porque no es de turismo, pero sino de las exportaciones de bienes,
nosotros teníamos que utilizar en la importación de petróleo. Entonces ahí estamos reduciendo la importación de petróleo. Tan importante, apasionante esto que tú estás hablando de la bioeconomía y todo lo que engendra. El problema de Duquesa es un dolor de cabeza y que de repente va a explotar de nuevo esa situación, y yo creo que esa salida que se le está buscando en términos biológicos y en términos de aprovechamiento, nos están haciendo señas, Tito. Entonces yo quisiera que ahora vaya concluyendo ya en 2 minutos que nos están haciendo señas para ver qué cosa, porque todo esto es importante, es un enfoque diferente a que se le está dando a la economía en sentido general, tanto por lo que significa la economía circular, la economía azul y la verde, pero la bioeconomía que es el resultado de cómo nosotros cómo se puede complementar todos esos aspectos de la economía para sacar el mayor producto. El problema energético del país puede resolverse si nosotros utilizamos esa parte que tú has establecido sobre el problema económico. Así que concluyamos esto para que otro enfoque, otra manera de ver la economía. Es fácil. Ahí lo que hay que reunirse con los tomadores de decisión, en este caso con los alcaldes, y hablar, discutir, ver lo que se puede hacer. Ahí está, por ejemplo, Manuel ha planteado el desarrollo de los huertos urbanos. Eso es una medida saludable porque tú trabajas esos huertos, como te dije, con la familia o lo trabajas con los niños en la escuela. Entonces ya tú tienes una integración desde ahí, pero tú tienes que tomar la decisión. He visto huertos con experiencia hasta en los techos de la casa. No, y en la misma cocina. En la misma cocina. En la misma cocina, vertical. Tú coges todos los tubos plásticos de botella, lo cortas y lo unes. Entonces lo llenas de abono orgánico que tú con todos los desechos de la cocina has producido, y ahí tú cultivas tomate, ají, o sea, toda esa cosa. Y es un ingreso que tú tienes porque tú no vas a tener que comprar en el supermercado ninguno de estos productos. Entonces, este es lo que tienen decisión, ya sea en el gobierno central, ya sea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente. Son los que están destinados a esto, pero también el sector privado puede ir al Consejo de Cambio Climático para solicitar financiamiento para su reconversión. Por ejemplo, tenemos una plaza en cualquier punto, una plaza grande, y que tiene muchos desechos de alimentos, porque tienen en el último piso, tiene muchos restaurantes y venta de comida y todas esas cosas. Todos esos desechos se toman, va al biodigestor, y el gas que él va a producir, lo que produce, lo pueden utilizar ellos mismos para su cocina o para la planta eléctrica que tiene ahí, y ya hay una reducción, y por ahí también ellos pueden vender bonos de carbono y pueden beneficiarse, y se va a beneficiar en términos económicos ellos, se va a beneficiar el país porque va a reducir gases de efectos invernaderos, y también van a generar nuevos empleos que también va a incrementar el encadenamiento. Entonces, esto es una toma de decisión que, así como lo hizo Manuel Jiménez en la alcaldía de Santo Domingo Este, nosotros nos podamos reunir con otros alcaldes, no importa del color que sea, y hacer los mismos planteamientos, y si quieren también lo podemos poner en contacto con instituciones fuera del país que hacen todo este mecanismo y lo llevan a... Tito, sumamente interesante esta exposición que se hace en este programa de Otro Enfoque, ¿no? Ya están haciendo señas de que el tiempo se ha acabado, pero ya le hemos puesto, tú has puesto la bola en la cancha de los tomadores de decisiones. Exacto. Que son el gobierno central y los diferentes ayuntamientos, las diferentes alcaldías, que puedan entender lo que significa este problema tan grave, que es aprovechar todos los desechos que se producen, no importa qué manera, en qué fase esté, para lograr esto que es lo que tú has establecido con claridad, y que yo creo que los que nos han estado escuchando y viéndonos, ¿no?,
tanto entienden perfectamente de que esto es una situación de vital importancia para el desarrollo, para el ecosistema y el medio ambiente, que está tan afectado y tan golpeado en estos tiempos por el hombre, que es lo más grave, Tito, ¿no? Nosotros agredimos a la naturaleza, y la naturaleza también se revierte. La naturaleza tiene su forma de cómo ellos también cobrársela y ellos protegerse también. Sí. Todas esas situaciones que se dan está muy ligado a que la naturaleza se cobra los daños que le hacen a ellos. Así que con esta última parte te dejo que... Bueno, Pedro Pablo, aquí lo único que tenemos que decirle a los amigos que esta noche a las 9 sintonicen ya diferido el programa a través de cananga.tv, que va a estar ahí. Y va a estar en YouTube también. Va a estar en YouTube, cananga.tv. Y sería bueno ver si después hacemos esto en Facebook Live. Perfecto, para integrar a la gente y ver. Interactuar, ¿no? Para interactuar. Quizás ahí pueda haber también algún alcalde del interior que se motive, que quiera hacer cualquier cosa y nosotros poder ayudarlo. Porque en esto no es uno tener el conocimiento, sino es que compartir el conocimiento y que la República Dominicana pueda echar hacia adelante. Así es, buenos amigos de toque diferente, enfoque diferente, y es así. Esto es un enfoque diferente de la economía que se ha tratado en este tema del día de hoy. Así que esperamos que en la próxima ocasión pues nos sigan dispensando de su atención. Buenas.